Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: ¿entonces qué hacemos? Él contestó: el que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron: ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no hagáis extorsión a la gente, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero, y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la buena noticia. Palabra del Señor. El domingo pasado decíamos y nos invitaba la palabra de Dios a reflexionar cómo la fe cristiana, nuestro creer, nuestro ser cristianos, es una praxis, es una práctica. No se trata de una teoría, sino es una manera de hacer que Jesús esté formando parte de la historia con nuestra manera de vivir. Jesús está encarnado en la historia con nuestra manera de entender y de vivir el mundo si lo hacemos según Él nos ha dicho. Esto es lo que veíamos el domingo pasado. Con Jesús, la palabra encarnada, el pensamiento que Dios tiene para nuestro mundo, esa es la palabra encarnada, llega el reino de Dios. Llega esta situación en la que el mundo tiene que estar un poco mejor, porque nos han dicho, ha venido Jesús a decirnos cómo tenemos que hacer este mundo mejor. Es el fruto generoso del amor de Dios, que nos ama concretamente y nos dice cómo tenemos que relacionarnos para hacer un mundo mejor. Eso es el reino de Dios. Por eso, nosotros tenemos la obligación de adaptarnos, tenemos la obligación de cambiar nuestra manera de entender el mundo según la manera de entender el mundo que nos ha traído Jesús. Fijaos bien, a esa adaptación le llamamos conversión. Convertirse significa adaptarnos al mundo según la idea que Dios tiene del mundo. Una sociedad mejor, un mundo mejor, si nosotros lo hacemos. Una sociedad mejor si nosotros nos empeñamos en cambiar este mundo. Eso es la conversión. Por eso, hoy, y ahora hablaremos un poco más de ello, la pregunta del evangelista San Lucas es sobre Juan, que la gente le pregunta: bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Si realmente en esto consiste el reino de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo concretamos para hacer un mundo mejor? Mira, lo primero que tenemos que tomar conciencia es de nuestros actos y de nuestras actitudes. Los actos
son aquellas cosas que hacemos porque están mandadas o porque siempre se han hecho así, en las que normalmente no hay convencimiento. Son cosas que se hacen. Y así, por ejemplo, hacemos algo, pues mire, yo no sé si está bien o está mal, pero yo lo estoy haciendo así. No estamos convencidos de las cosas que hacemos. Son tantos actos que muchas veces los confundimos con incluso pecados. Y caramba, ya he infringido, ya he caído en pecado. Y no nos damos cuenta de que los actos no mueven ninguna acción moral, porque es la intención que hay detrás de los actos, y a eso llamamos actitudes, nuestra manera de enfocar la vida, nuestra manera de entender el mundo, nuestra filosofía personal de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. Esas son las actitudes. Es esa determinada forma de vivir que da un significado ético a nuestra vida. Esas son las actitudes. Y efectivamente, ahí es donde tenemos que buscar la conversión, en las actitudes, no en los actos. Muchas veces buscamos convertirnos en los actos, pero como no estamos convencidos, pues volvemos otra vez a las mismas. Ahora, si nosotros convertimos nuestras actitudes, nuestra manera de entender el mundo, entonces es cuando realmente podemos iniciar un camino de conversión. Todos los actos, incluso los actos religiosos que hacemos, fijaos cuántas veces nos convertimos a actos religiosos. Voy a rezar más, voy a ir más a misa, voy a hacer más actos. Esos actos pueden estar escondiendo montones de actitudes que estropean la vida. Por ejemplo, la hipocresía, el afán de lucro, la prepotencia, el ansia de poder. Pero eso sí, yo en mis actos impecable, porque como todavía no me han pillado, en los actos soy impecable. Ahora en las actitudes, en lo que realmente mueve mi interior y mi vida, ahí. Eso es lo que hay que convertir. Nuestra filosofía de vida, nuestra manera de entender la vida. Y aquí está la pregunta del Evangelio de hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para actuar así? ¿Cómo convertimos nuestras actitudes? Si Jesús es un acontecimiento histórico, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la pregunta. Si tenemos que encarnar las actitudes de Jesús en nuestra vida y en la historia, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta de Juan el Bautista nos la da hoy en el Evangelio y resumen perfectamente todo un proyecto de cambio social. Y está sobre la base del amor y la justicia. Estas son las dos actitudes fundamentales de la vida cristiana. El amor y la justicia. Qué fácil respuesta para ser cristiano. Qué fácil entender así la vida cristiana. Las actitudes de Jesús, ¿en qué se resumen? En amor y en justicia. Si nosotros cogemos esas dos actitudes en nuestra vida, ¿cómo cambiaría realmente todo nuestro entorno y nuestro alrededor? Si nos hiciéramos sencillamente esta pregunta. Cuando estamos ante una persona, ante otro hombre, ante nuestra mujer, ante nuestro marido, nuestros hijos o nuestra vecina, si nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué tengo yo que hacerle a este para hacerlo un poco más feliz? Ya está. Fijaos qué pregunta más simple. ¿Qué tengo que hacerle a este para que sea un poco más feliz? Así, realmente, centraríamos el amor y la justicia. Porque cuando alguien quiere que alguien esté mejor, es justo con esa persona, porque su actitud sale del amor. Fijaos entonces, queridos hermanos, qué respuesta más genial nos da hoy Juan el Bautista para encarar
¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer un mundo mejor? El que ama busca los medios para erradicar la justicia, la injusticia. Y en esto consiste hacer un mundo mejor. Juan dice, y se lo dice a los que se le acercan, a un militar, le dice, oye, confórmate con lo que tienes, ¿eh? Con tu paga tienes bastante. No vayas poniendo multas para quedarte con el dinero de las multas también. Eso lo dice un militar. No le exijáis más de lo establecido. Le dice a aquellos fariseos que se acercan a preguntarle, a los escribas. A cada uno le dice, ama y sé justo. Esa es la respuesta de Juan el Bautista. Es decir, haced el bien, haced lo que tenéis que hacer en vuestra vida cotidiana, pero hacedlo bien hecho. Haced el bien hecho. Esto es todo. Fijaos, a mí hay algo que realmente me saca de quicios, y es cuando un profesional que tiene que hacer, porque se ha preparado para ello, y te hace una chapuza. Usted, hágame el favor. Si usted está preparado para hacer, ¿por qué hace una chapuza? Porque la ligereza. La ligereza. Claro, este hacer chapuzas es una injusticia, porque yo tengo derecho a que me hagan las cosas bien hechas, porque yo en mi trabajo hago las cosas bien hechas. Y si tú en tu trabajo lo que estás haciendo lo haces bien hecho, pues estás haciendo algo justo para la otra persona. ¿Y eso cómo se remunera? Económicamente, sí, pero también hay un plus, y es ese empeño que tú pones por hacerlo bien hecho. ¿Y eso cómo se te paga? Eso se te paga cuando el otro no hace chapuzas y te hace lo que tiene que hacer bien hecho también. Cuando lleguen los albañiles a tu casa y te pones descompuesto, porque no sabes qué va a salir de allí, es por las chapuzas. Cuando llega el fontanero no sabe qué va a ocurrir, es por las chapuzas. Porque si el fontanero y el albañil y el panadero y el electricista y el abogado y el médico hiciesen sus cosas bien hechas, todo andaría magníficamente. Solamente con hacer el bien hecho. Y eso es lo que le dice Juan el Bautista a aquellos que aparecen ante él. Lo que tienes que hacer en tu vida cotidiana, hazlo bien hecho. Así es como se encarna la palabra de Dios en la historia, por medio de Jesús, para darnos una respuesta de vida. Y cuando nosotros erradicamos de nuestra vida las chapuzas, nos estamos convirtiendo. Fijaos, ¿en qué consiste la conversión? En no hacer chapuzas. Ay, si todos estuviésemos convertidos de no hacer chapuzas, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad? Pero cuánta chapuza a nuestro alrededor. ¿En qué consiste esta conversión para no hacer chapuzas? Pues nos lo dice el Evangelio de hoy. Tiene dos actitudes. Es el fuego y el viento. Nos ha hablado el Evangelio. El fuego nos habla de destrucción y tenemos que destruir de nosotros el egoísmo, la envidia, la maldad, porque esas actitudes hay que destruirlas para no hacer chapuzas. Y después dejarnos llevar por el viento de Dios, dejarnos llevar por la fuerza de Dios, dejarnos llevar por la palabra de Dios. Y así, dejándonos llevar por la palabra de Dios, quitamos el pecado. Y al decir que quitamos el pecado, estamos diciendo que quitamos el sufrimiento del mundo. Estamos edificando un hombre nuevo. Y esto, por eso este domingo es el domingo de la alegría, el domingo de Gaudete. Eso hace un hombre nuevo. Y cuando hacemos un hombre nuevo y todos nos disponemos a ser hombres nuevos, tenemos que alegrarnos. Y eso produce alegría interior. ¿Y por qué produce alegría interior? Porque decimos, menos mal que ya se han acabado las chapuzas. Creo en un solo Dios.